de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la región Caribe solicitó al gobierno nacional que asuma la deuda de la empresa de energía Aire intervenida y no traslade esta carga a los usuarios. Sin acuerdos, concluyó reunión entre el gobierno nacional y los gobernadores sobre el aumento del impuesto del licor y el tabaco que se decretó con la emergencia económica. El juzgado segundo penal municipal con función de control de garantía suspendió de manera provisional la anulación de la elección de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico. Fiscalía retira imputación de cargos contra director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Se siguen transformando los escenarios deportivos en Cartagena. Las reinas populares del Carnaval de Barranquilla ya se preparan para llevarse la anhelada Corona 2026 y los nuevos premios del concurso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la región Caribe advirtió sobre la situación financiera de la empresa Aire intervenida y pidió que el gobierno nacional asuma las deudas acumuladas al señalar que estas obligaciones están impactando directamente a las empresas generadoras y transportadoras de energía. Según el documento, el proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Minas buscaría atender la crisis financiera de Aire, pero existe preocupación por un eventual traslado de las deudas a los usuarios de los estratos 3, 4, 5 y 6, así como al sector comercial, lo que se traduciría en incrementos en las tarifas del servicio de energía. El gobierno nacional no ha tenido voluntad política para ceñirse a los lineamientos de la Constitución Nacional y las leyes de servicios públicos que ordenan no trasladar a los usuarios las crisis financiera de las empresas, garantizar el servicio eficiente por ser inherentes a la finalidad social del Estado y solventar económicamente las empresas públicas intervenidas a través del Fondo Empresarial de las Superservicios como lo hicieron los gobiernos anteriores. La Liga de Usuarios señala que el origen de la deuda se encuentra en el no pago oportuno a generadoras y transportadores de energía, pese a que esta ya fue consumida y cancelada en gran parte por los usuarios. Sobre este punto, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, explicó que aunque el debate suele centrarse en los usuarios finales, en la práctica el peso de la crisis termina recayendo sobre las empresas generadoras y transportadoras de energía, que son las que dejan de recibir los pagos correspondientes. Que así no pague la empresa la energía que le es despachada por las empresas generadoras, estas están obligadas a seguirle despachando la energía. Con esta señal, obviamente, se ha agravado la deuda y se ha acrecentado la deuda que tiene Aire con las empresas generadoras que a su vez tienen proveedores. Además, advirtió que esta situación puede poner en riesgo la estabilidad del sistema interconectado nacional y afectar la confiabilidad del suministro eléctrico. De manera que si no se les paga la energía que despachan, pues esta dificultad que tiene la empresa Aire de liquidez y de insolvencia se traslada, o mejor, se extiende a las empresas generadoras, exponiendo a los usuarios a una falla en la prestación del servicio. Me parece pues el colmo. Finalmente, el documento alerta que si los impagos se prolongan podría generarse riesgos operativos para el sistema eléctrico e insiste en que el gobierno nacional debe asumir su responsabilidad financiera y atender la deuda de Aire sin trasladar el impacto a los usuarios ni a las empresas que sostienen la generación y distribución de energía en el país. Sin acuerdos, concluyó la reunión entre el gobierno nacional y los gobernadores del país en la que se discutió el aumento del impuesto al licor y al tabaco decretado en el marco de la emergencia económica. La controversia entre el gobierno nacional y los mandatarios departamentales por el incremento de los impuestos al licor y al tabaco continúa luego de que no se lograra un consenso durante la mesa de trabajo realizada para analizar la aplicación del decreto 1474 del 2025. El ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros explicó a los gobernadores que el cálculo de los ingresos nacionales garantizará a los territorios los recursos correspondientes a 2025, sumados al incremento del índice de producción previsto para el 2026. Resolvió en parte, digamos, esa inquietud manifestada en el sentido de que se iban a reducir las rentas departamentales. Esto no va a suceder en la medida en que los ingresos que captura la nación son aquellos que están por encima del ingreso
de los departamentos calculado desde el año 2025 con el incremento al índice de precios al consumidor, y esto les garantiza sus ingresos a nivel territorial. Desde las regiones, los mandatarios advirtieron que el aumento del impuesto al consumo, que pasó del 5% al 19%, podría reducir el recaudo real, incentivar el contrabando y afectar sectores productivos como el comercio y la industria de licores, además de golpear las rentas que financian salud, educación y deporte. Por supuesto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Defendiendo esos derechos constitucionales. Porque si se nos bajan las rentas, no vamos a poder darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de tener PAE, de tener el transporte escolar, no vamos a tener la oportunidad de pagar el régimen subsidiado, que además eso lo discutí con el ministro, porque nosotros estamos disminuyendo nuestra renta del cigarrillo en 40% por el contrabando de las bandas criminales además. Sin embargo, mientras no se alcance un acuerdo, la disputa continúa y el tema podría escalar a instancias jurídicas y políticas en los próximos días. El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantía suspendió de manera provisional la anulación de la elección de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029 y ordenó al Comité Electoral y a las autoridades universitarias abstenerse de adelantar actuaciones mientras esta medida esté vigente. El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de las resoluciones del Comité Electoral de la Universidad del Atlántico que anulaban la elección de Leyton Barrios, argumentando una presunta vulneración al debido proceso, la defensa y la contradicción. Suspender transitoriamente los efectos jurídicos de las resoluciones número 2 del 7 de noviembre del 2025 y número 3 del 10 de noviembre de 2025 proferidas por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo adopte una decisión definitiva sobre la legalidad de los actos administrativos relacionados con la elección y designación del rector para el periodo 2025-2029 o hasta por un término máximo de 4 meses, lo que ocurra primero. Tras conocerse el fallo judicial, se encendieron las alertas en el gobierno nacional ante la posibilidad de que Leyton Barrios retome labores como rector de la Universidad del Atlántico, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurara en rueda de prensa que no se debe permitir su regreso al cargo al considerar que habría incurrido en un presunto delito al falsificar su experiencia como profesor. Lo de Leyton hay que volver a recordar otra vez en la Universidad del Atlántico, ojalá ustedes me ayuden a acordar, que él falsificó de que era profesor y falsificó que había estudiado en la Universidad de Salamanca. Por favor díganlo, porque está a punto de volver ahora por una tutela, y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdenme a recordar esto. Entonces, no debe volver, y hay que recordar esto porque hay muchos intereses políticos detrás de ese nombramiento. El fallo establece que la suspensión se mantendrá hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa adopte una decisión definitiva sobre la legalidad de dichos actos o por un término máximo de 4 meses. Además, ordena a las autoridades universitarias abstenerse de ejecutar actuaciones basadas en las resoluciones suspendidas. Las autoridades investigan la muerte de un menor de 12 años que cayó desde un 9º piso en un conjunto residencial del barrio Villa Carolina, en el norte de Barranquilla. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la madre del menor manifestó que el niño se encontraba jugando con una silla cerca del balcón del apartamento y en un descuido perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el 9º piso. Tras el hecho, uniformados y personal judicial se trasladaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y recolectar información que permita esclarecer lo ocurrido. Las autoridades indicaron que aunque de manera preliminar el caso se manejaría como un accidente doméstico, no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento del menor. El Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad abrió un proceso disciplinario contra un agente de tránsito tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales por un presunto acto de corrupción ocurrido durante un procedimiento a un motociclista.
De acuerdo con el ente de tránsito, la decisión fue ordenada por el director de la entidad, Santander Donado, luego de conocer la denuncia pública. El proceso disciplinario busca establecer las responsabilidades del uniformado involucrado en el caso. Donado aseguró que no se tolerarán actos que afecten la transparencia institucional ni el cumplimiento de las normas de tránsito en el municipio. Una vez recibida la denuncia por redes sociales, en donde un agente de tránsito presuntamente se ve involucrado en un acto de corrupción, ordené al jefe de control interno disciplinario a que realizara la apertura del proceso disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades del agente de tránsito en el caso en mención. No permitiré ningún acto de corrupción ni la afectación a los actores viales que diariamente transitan por nuestro municipio. El instituto recordó que la oficina de control interno ubicada en el Centro Comercial Nuestro Atlántico permanece habilitada para la recepción de denuncias y la atención a la ciudadanía. El panorama judicial del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dio un giro luego de que la Fiscalía General de la Nación desistiera de la imputación de cargos que había anunciado en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Aunque inicialmente el ente acusador había avanzado en la solicitud de audiencia para imputar cargos, posteriormente decidió retirar esa actuación, lo que generó una nueva controversia y cuestionamientos sobre el proceder de la Fiscalía en este caso de alto impacto nacional. Luego de advertir la competencia integral del grupo de tareas especiales creados para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de la Administración Pública de Bogotá reiteró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indignación a dicho equipo de investigadores. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, negó irregularidades en el esquema de seguridad del precandidato, rechazó que existieran múltiples solicitudes de refuerzo y aseguró que la actuación de la Fiscalía tendría motivaciones políticas. El tema político es que haya alguna presión por parte de personas como por ejemplo el doctor Hidárraga, que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí, que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado, o que manejamos el famoso Pegasus, cosa que jamás ha estado, ha tenido ninguna relación ese tema con la Unidad Nacional de Protección. Por su parte, Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, cuestionó el cambio de decisión de la Fiscalía y advirtió que el reverso en la imputación envía un mensaje negativo al país al atribuirse a asuntos internos del ente investigador. El mensaje para el país que se reverse una imputación por asuntos internos de la Fiscalía. Un fiscal que con elementos materiales probatorios decide imputar debe actuar con autonomía e independencia. Es un principio y una regla. La firma Víctor Mosquera, representante de las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, expresó preocupación por la decisión de retirar la audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Aún así, aseguró que continúa confiando en la labor coordinada del Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295. Como representantes de las víctimas, reiteramos nuestro compromiso de perseverar hasta el pleno esclarecimiento de la verdad, así como de impulsar la judicialización de todas las responsabilidades que se deriven de los hechos, incluyendo a quienes lo ejecutaron, a quienes lo instigaron o determinaron, y la eventual existencia de conductas omisivas que hayan contribuido a su ocurrencia. En esa labor continuaremos avanzando con firmeza y rigor jurídico. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, criticó la decisión de la Fiscalía y cuestionó el cambio de postura del ente investigador, señalando directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Anunciaron públicamente imputación de la Fiscalía General de la Nación en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por omisión en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero luego dicen que la Fiscalía reitera esa imputación. La Fiscalía afirmó que la investigación por el magnicidio continúa bajo la responsabilidad de un equipo especializado, creado para adelantar todas las actuaciones relacionadas con los hechos.
Una comisión humanitaria recibió a los 5 policías que permanecían secuestrados por el ELN en la región del Catatumbo, lo que puso fin a semanas de incertidumbre para sus familias. Los uniformados habían sido retenidos de manera ilegal cuando se desplazaban de civil en un bus de servicio público. La entrega se realizó ante delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, quienes confirmaron que los policías se encontraban en un buen estado de salud tras una primera valoración en la zona. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó la liberación como un alivio para las víctimas y sus familias, aunque reiteró su rechazo a la persistencia de ese tipo de hechos. Un alivio esta liberación para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agradeció la intermediación de las entidades humanitarias y de las instituciones del gobierno nacional y destacó que la liberación fue posible gracias a un trabajo articulado. Al mismo tiempo, recordó que aún permanecen secuestrados otros uniformados y funcionarios judiciales en distintas regiones del país. No descansaremos hasta que todos regresen libres, sanos y salvos a sus hogares, a sus familias, a todo nuestro acompañamiento, respaldo y solidaridad. Por su parte, el general William Rincón señaló que durante el cautiverio los policías vivieron situaciones de alta presión emocional, miedo e incertidumbre, con afectaciones a su salud mental. Indicó que sus familias atravesaron días de profunda angustia ante la falta de información sobre su paradero. Durante más de 13 días, nuestros uniformados se enfrentaron a angustia, miedo e incertidumbre, sometidos a presión permanente, altos niveles de estrés y afectaciones a su salud mental. Sus familias vivieron noches interminables de zozobra y dolor, con la incertidumbre de no saber si volverían a verlos. Las autoridades reiteraron que el secuestro constituye una grave violación a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y confirmaron que continúan los esfuerzos institucionales para lograr la liberación de los 9 uniformados y 2 funcionarios del CTI, que aún siguen en poder de grupos armados ilegales. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas guayú y otras poblaciones de La Guajira durante el accionar del bloque norte de las AUCE. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los delitos fueron perpetrados por integrantes del llamado Frente contra Insurgencia Guayú, quienes bajo directrices de sus máximos mandos, entre ellos Mancuso, ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia de género y otras graves violaciones a los derechos humanos. En atención a los argumentos presentados por la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por 117 hechos delictivos contra la población guayú y otras comunidades de La Guajira. Entre los hechos acreditados, el ente acusador resaltó una incursión armada en la ranchería Manaqui, en el municipio de Uribia, donde miembros del grupo ilegal agredieron y retuvieron durante varias horas a indígenas guayú, además de destruir y robar elementos esenciales de su cultura y sustento. También se comprobó el asesinato de 2 indígenas en la ranchería Quepichón. En este sentido, se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaqui ubicada en Uribia, La Guajira, el 10 de octubre de 2003. En este evento delictivo, varios indígenas guayú fueron golpeados y maltratados durante 4 horas. Además, le destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que eran su medio de subsistencia. También perpetraron el homicidio de 2 indígenas el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Quepichón en Uribia. La investigación estableció que el Frente contra Insurgencia Guayú fue conformado con alrededor de 150 hombres y facilitó la expansión de las acciones armadas de la AUC con amplias zonas de La Guajira, incluidas áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, el pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, con la posibilidad de una pena alternativa de 8 años, conforme a la Ley de Justicia y Paz, condicionada al cumplimiento de las obligaciones fijadas por el tribunal. Hacemos una pausa comercial y ya abrimos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo.
con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra. Transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, la interrupción del principal corredor férreo carbonífero del país vuelve a encender las alertas sobre seguridad, gobernabilidad y desarrollo económico en La Guajira. Según información de la empresa, la operación permanece suspendida desde inicios de enero. Un ataque con explosivos contra la línea férrea a la altura del kilómetro 61 provocó el descarrilamiento de varios vagones de un tren operado por la empresa carbonífera Cerrejón con destino al puerto de exportación. El hecho obligó a suspender de inmediato la operación por riesgo para el personal y daños a la infraestructura. Aunque Cerrejón informó que el tramo afectado fue reparado, nuevos bloqueos sobre la vía férrea impidieron la reactivación del transporte y mantienen paralizada la operación. La empresa advierte una afectación sostenida a su operación. Según información de la empresa carbonífera, la operación férrea permanece suspendida desde mediados de enero. En los primeros 19 días del 2026 se han registrado 11 bloqueos sobre la línea férrea. De acuerdo con la empresa, estas vías de hecho han sido lideradas por integrantes de comunidades indígenas wayú, quienes manifiestan presuntas vulneraciones a sus derechos relacionadas con procesos de desarrollo de la consulta previa. La compañía señaló que estas acciones han generado pérdidas operativas, riesgos a la seguridad y una creciente incertidumbre en la región. La paralización de esta infraestructura estratégica operada por el Cerrejón impacta la operación, la exportación, el empleo y la economía nacional y vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar el orden público. Aumentan los incendios forestales en Santa Marta. Según el reporte entregado, los bomberos atienden hasta 6 emergencias diarias. Santa Marta enfrenta una preocupante ola de incendios de cobertura vegetal y forestal, con un promedio entre 5 y 6 emergencias atendidas diariamente por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, tanto en horas del día como de la noche. Según información por parte de las autoridades, muchas de estas emergencias serían provocadas de manera intencional. Bueno, al parecer ya en los factores de tipo, digamos, en las horas de la noche, pues obviamente que son provocados porque no hay temperaturas para que inicien estos fuegos. Y ya comúnmente conocemos que es para limpieza de lotes y luego pues ingresar a estas personas a construir. Ya las autoridades competentes tienen conocimiento y ya es el actuar de ellos. Esta situación no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también agrava la escasez de agua en la capital. Nosotros seguimos gastando el líquido preciado que está bastante escaso en la ciudad. Viene temporada de sequía y nuevamente todo nuestro personal atacando estos incendios de cobertura vegetal en la ciudad. Bueno, la recomendación es ojalá que las personas denuncien a estas personas inescrupulosas que prenden estos lotes para hacer limpieza, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos con el humo y las mismas llamas que se puedan acercar a sus viviendas. Entonces un llamado a la comunidad para que esté atento, alertas de no prender, incendiar estos lotes para no poner en riesgo la vida de sus coterráneos. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad hizo un llamado urgente a toda la comunidad samaria para que denuncie a las personas que de manera irresponsable provocan estos incendios. En flagrancia fue capturado un hombre de 53 años que abusaba de su hijastra de 13 años. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Daniel Ramírez nos tiene los detalles.
Efectivamente, pues según el comandante del Departamento de Policía, en el cesar de los hechos se habrían registrado en la vereda Manizales, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro de este departamento. La captura del hombre se dio en flagrancia gracias al llamado de la comunidad y de la madre de la menor. La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura en flagrancia de un hombre de 53 años de edad en una finca de la vereda Manizales, jurisdicción de La Jagua de Ibirico. El procedimiento se realizó luego de que la madre de la menor alertara a los propietarios del lugar, quienes informaron este lamentable hecho. De acuerdo con las primeras indagaciones, el capturado habría cometido actos abusivos contra una menor de 13 años, quien sería su hijastra. Según las primeras indagaciones, el hombre de 53 años de edad ya venía abusando desde hace algunos años de la menor, desde que ésta tenía 9. Se estableció que al parecer el hombre habría venido incurriendo en estos comportamientos desde que la menor tenía tan solo 9 años de edad. Hoy, el capturado presentaba anotaciones judiciales por el mismo delito. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantía legalizó su captura e impuso medida de aseguramiento de manera inmediata. Lo más absurdo de esta historia es que el sujeto ya cuenta con antecedentes por el mismo delito de abuso de menores. Desde Valledupar, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. En la ciudad de Barranquilla, un vigilante del conjunto residencial Palmeras del Caribe 3, en el barrio Caribe Verde, fue brutalmente agredido por visitantes que llegaron en un vehículo no autorizado y con música a alto volumen. El hecho es investigado por las autoridades. Un caso de violencia se presentó en el conjunto residencial Palmeras del Caribe 3, en la ciudad de Barranquilla, donde un trabajador de seguridad identificado como Daniel Villamil fue atacado durante un procedimiento de control de acceso en un conjunto residencial. De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó cuando varias personas intentaron ingresar en un vehículo sin autorización, lo que derivó en una confrontación que terminó con agresiones físicas contra el vigilante. La víctima resultó lesionada y recibió atención médica mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables y en el análisis de los videos de seguridad. Cambiando de tema, en la región Caribe, el IDEAN reportó para hoy condiciones de tiempo con cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente hacia sectores del litoral y la zona marítima, mientras se mantiene la vigilancia del clima. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó que para hoy prevalecerán condiciones de tiempos variables en la región Caribe, con cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas costeras e interiores, en un contexto de transición climática propia de esta época del año. Las precipitaciones más importantes con actividad eléctrica asociada han tenido lugar sobre parte de los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar. El reporte indica que aunque la ciudad de Barranquilla y Cartagena presentarán condiciones mayormente secas, la humedad y nubosidad podrían generar chubascos dispersos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a cambios repentinos del tiempo y a los avisos oficiales. Lloviznas o lluvias intermitentes son estimadas en zonas aisladas en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Santander, Córdoba, Bolívar y Magdalena. Las autoridades del IDEAN mantienen el monitoreo del clima para anticipar posibles variaciones en la intensidad de las precipitaciones y ofrecer alertas oportunas a los ciudadanos de toda la costa caribe. Con el inicio del calendario académico 2026, la Policía Metropolitana de Barranquilla puso en marcha una estrategia integral de prevención para garantizar entornos escolares seguros en articulación con la Alcaldía Distrital y otras autoridades. La estrategia es liderada por el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que vienen desarrollando jornadas pedagógicas con docentes de distintos colegios del distrito previo al regreso a clases. Las acciones buscan fortalecer la convivencia, prevenir situaciones de riesgo y mejorar los canales de comunicación en las comunidades educativas. Estaremos haciendo el acompañamiento al regreso al colegio de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Estaremos preparados para darle el recibimiento que se merecen y ante todo el acompañamiento necesario para que ellos puedan desempeñar sus actividades como alumnos en los distintos colegios del distrito de Barranquilla.
Las actividades hacen parte de las denominadas caravanas escolares, en las que participan la Secretaría Distrital de Educación, la Oficina para la Seguridad y Convivencia, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía. A partir del próximo 26 de enero, las jornadas preventivas estarán dirigidas directamente a los estudiantes desde el primer día de clases. La Policía Metropolitana de Barranquilla reiteró que su presencia en los planteles educativos será permanente e hizo un llamado a padres de familia y a docentes a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Por primera vez en Córdoba, el programa de alimentación escolar inició de manera simultánea con el calendario académico, beneficiando desde el primer día de clases a más de 170.000 niños y jóvenes en instituciones educativas oficiales del departamento. La puesta en marcha del PAE desde el primer día fue destacada por directivos, docentes, padres de familias y comunidades educativas en distintos municipios. Rectores señalaron que en años anteriores la alimentación escolar iniciaba semanas después del comienzo de clases, situación que afectaba la permanencia de los estudiantes. Docentes de inclusión y el fin de la educación contratada marcan el inicio del año escolar en Córdoba. Gobernador Erasmo Zuleta y equipo de gobierno dieron la bienvenida al año escolar con noticias que revolucionan la educación y hacen historia. Durante la jornada, el gabinete departamental se desplegó por varios municipios para verificar la correcta entrega de los alimentos. Padres de familia resaltaron que el programa representa un alivio económico y garantía para la nutrición de los estudiantes, especialmente en hogares con dificultades económicas. El PAE inició con cobertura total en los 27 municipios no certificados de Córdoba, incluyendo población estudiantil indígena. En Cartagena, el alcalde Domecq Turbay Paz anunció un plan integral para retirar la publicidad política que contamina visualmente la ciudad. La medida busca que todos los candidatos se ajusten a la normativa y soliciten los permisos correspondientes. El alcalde de Cartagena, Domecq Turbay, supervisó la entrega de la nueva conexión vial entre Parque Heredia y La Carolina. Aprovechó la actividad para advertir sobre la instalación de publicidad política en espacios públicos, murales y postes de la ciudad. Turbay enfatizó que la Secretaría del Interior y la Dirección de Control Urbano harán inspecciones generales para identificar infractores y notificarlos para que retiren el material. Entonces yo también he estado en propósitos electorales, yo he sido candidato. Y he tratado al máximo de que pues cumplir con lo que la ley determina. En este caso, como alcalde, pues tengo que decirle, hay campañas virtuales, hay campañas por redes, pero si vas a utilizar espacios públicos, si vas a utilizar escenarios públicos o inmuebles del gobierno, pues tienes que pedir una autorización, no lo están pidiendo. Quienes no acaten la notificación tendrán 3 días para intervenir los espacios afectados. De no hacerlos, el distrito retirará el material y cobrará los costos asociados, además de publicar los nombres de los candidatos o campañas infractoras. La administración distrital hace un llamado a la ciudadanía y a los candidatos para respetar el espacio público y los conductos legales, garantizando una campaña transparente y ordenada. La Gobernación del Atlántico avanza en la iluminación de vías rurales mediante sistemas de energía solar. El corredor Baranoa-Uciacurí cuenta con 245 puntos de iluminación que mejoran la seguridad vial, promueven el turismo y fortalecen la economía local. La inversión supera los 7.000 millones de pesos, ejecutada con recursos propios del departamento. Se instalaron 245 sistemas de iluminación solar conformados por paneles, luminarias y postes diseñados para operar en zonas rurales. Este sistema garantiza visibilidad permanente para conductores, ciclistas, peatones y trabajadores del campo, especialmente durante la noche, fortaleciendo la seguridad vial en el corredor Baranoa-Uciacurí. 246 paneles solares con sus respectivos postes y luminarias se instalaron desde el municipio de Baranoa hacia el municipio de Uciacurí, iluminando todo el área rural. Los habitantes destacan los beneficios del proyecto en cuanto a la seguridad en las vías. La Gobernación del Atlántico continúa con la estrategia de energización rural en otros municipios, buscando un territorio más seguro, conectado y sostenible. Con esta intervención, el Atlántico impulsa una nueva etapa de desarrollo rural mediante energía limpia, seguridad vial y apoyo a la economía local, promoviendo el turismo y el bienestar de las comunidades. Hoy en Sincelejo se dio inicio a las fiestas de Corralejas del 20 de enero. Rodrigo Ruz está en la Plaza Toro Bravo con toda la información. Sí, compañera, buenas tardes. Hoy se inician las fiestas más grandes de Colombia en materia taurina, las fiestas del 20 de enero. Estamos exactamente aquí en la Plaza Toro Bravo.
es la mamá de las Corralejas. Invitamos a todo el pueblo colombiano que nos visite a la región sabanera y no se van a arrepentir. Estamos en las super Corralejas de Colombia y del mundo. Y el día de hoy les vengo a extender la invitación a todo el público de Sucre, Sincelejo y sus alrededores para que nos acompañen en este inicio y en todas las festividades de este 20 de enero. Dándole gracias a Dios nuevamente por llegar a la fiesta del 20 de enero. Porque no se pueden acabar. ¿Por qué? Porque son tradiciones de nuestro pueblo, tanto aquí en Sincelejo, en nuestra tierra, como en otros pueblos. Hoy 20 de enero se inician las mejores fiestas en Sincelejo. Es una fiesta que son tradicionales, que recogen las tradiciones de los pueblos. Invitamos a todos los pueblos, todo Sucre, Colombia, que vengan a disfrutar un poco de nuestra fiesta, que son muy buenas. Son las fiestas más grandes donde sabemos que todos los ganaderos vienen a mostrar lo mejor que tienen. Y todos los artistas de ruedo vienen a mostrarse, a lucirse, y eso es lo que hace el espectáculo, eso es lo que llama a todos a que vengamos a disfrutar estas fiestas grandes que son de nuestro pueblo. Mejores toreros, mejores banderilleros, garrocheros, hay buenos vendedores que vienen de muchas partes de la costa. Desde Sincelejo, Plaza de Toros Bravo en la capital del departamento de Sucre, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Ahora en Supergiros ya puedes sacar tu NEC en cualquiera de nuestros puntos de venta. Somos la red más grande, cercana y lista para tus transacciones. Tenemos más de 2.000 puntos en el Atlántico esperando para atenderte. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. El ministro de Hacienda anunció que el precio de la gasolina en Colombia tendrá una reducción de 300 pesos por galón a partir de febrero, como parte de los ajustes adelantados por el gobierno tras el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La reducción será posible gracias a los avances en la disminución del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual durante años generó una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Con este ajuste, el gobierno busca aliviar el impacto del combustible en el bolsillo de los ciudadanos. Esa es una muy buena noticia, el presidente lo ha señalado. Yo espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia, como lo hicieron los gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos. La baja en el precio de la gasolina se dará de manera gradual y responsable, teniendo en cuenta variables como el comportamiento del mercado internacional del petróleo, la tasa de cambio y la sostenibilidad fiscal del país. Desde el gobierno se indicó que esta reducción no comprometerá los recursos públicos ni los programas sociales y se mantendrá un monitoreo permanente sobre los precios de los combustibles. Bien, y el DANE informó que cerca de 196.000 jóvenes se encuentran actualmente ocupados en Barranquilla y el municipio de Soledad en Atlántico, una cifra que refleja una mejora en los indicadores de empleo juvenil en el área metropolitana. De acuerdo con el más reciente reporte del DANE, en Barranquilla y Soledad, 196.000 jóvenes entre los 14 y 28 años cuentan con empleo, lo que representa un avance en la vinculación laboral de esta población en la región Caribe. El informe destaca que este resultado está asociado en parte a la recuperación de sectores como el comercio, los servicios y la industria. Las cifras también evidencian una reducción en la tasa de desempleo juvenil frente a periodos anteriores, aunque el organismo estadístico advierte que persisten retos relacionados con la informalidad y la calidad del empleo. El DANE reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas que promuevan el acceso al empleo formal con el fin de garantizar mayores oportunidades y estabilidad laboral para la población joven de la región. Y el Fondo Monetario Internacional proyectó que América Latina y el Caribe crecerán 2,2% en 2026, un ritmo moderado marcado por desafíos fiscales, inflación aún elevada y un entorno internacional incierto.
Según el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la región estará condicionado por la necesidad de consolidación fiscal en varios países, el endurecimiento de las condiciones financieras y una menor demanda externa. Aunque algunas economías muestran señales de recuperación, el organismo advierte que el avance será desigual entre los países. El Fondo Monetario Internacional señaló que economías como Brasil y México registrarían expansiones moderadas, mientras que otras naciones enfrentarán mayores dificultades debido a altos niveles de deuda, presiones inflacionarias y menor inversión. Además, destacó que las tasas de interés seguirán siendo un factor clave que limitará la recuperación económica de la región. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.685 pesos, el euro se cotiza en 4.670 pesos con 95 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $64 con 16 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 71 centavos. Hasta aquí las noticias económicas, nos encontramos nuevamente mañana. Continuamos con más información. El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que será presentada una reforma para impedir que un ciudadano pueda respaldar con su firma a más de un aspirante a un cargo de elección popular. La iniciativa surge tras la detección de prácticas fraudulentas sistemáticas en algunos formularios de recolección de firmas entregadas para formalizar candidaturas presidenciales rumbo a las elecciones de 2026. Según la registraduría, las irregularidades fueron identificadas luego del cierre del plazo de inscripción y durante la revisión de cerca de 28 millones de firmas presentadas por 22 precandidatos. Hernán Penagos explicó que la legislación actual no prohíbe que una misma persona firme por varios candidatos, situación que a su juicio requiere regulación para evitar distorsiones en los procesos electorales. El registrador indicó que la propuesta de reforma sería radicada después del segundo semestre de 2026, por lo que su discusión quedaría en manos del próximo Congreso de la República. Algunos candidatos no fueron certificados, es decir, no cumplieron el número total de firmas que exige la ley para aspirar por ese mecanismo a la presidencia de la República, y entre las razones por las cuales no cumplieron, pues observamos, por ejemplo, que muchos de ellos presentaron, o que algunos de ellos más bien presentaron fotocopias, es decir, llenaron algunos formularios, luego tomaron o decidieron fotocopiarlos para poder cumplir el número de las 635,000. Muchas de ellas duplicaron las mismas personas, es decir, en varias oportunidades registraron las mismas personas con el mismo número y con el mismo nombre. En otra ocasión observamos, por ejemplo, que muchos de esos formularios fueron impresos en diferentes impresoras. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Venezuela, más de 230 migrantes regresaron a su país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos. Y en España, la cifra de fallecidos por el choque y descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en el sur del país se ha elevado a 41 personas. Un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en Venezuela con más de 230 migrantes venezolanos que retornaron al país en un operativo de repatriación. A su llegada, los pasajeros fueron recibidos por autoridades migratorias y organismos de atención social. El gobierno informó que los retornados recibirán acompañamiento institucional y verificación de su situación mientras continúan los vuelos de repatriación en medio del actual contexto migratorio. La cifra de muertos por el accidente de 2 trenes en España sigue en aumento, alcanzando 41 víctimas fatales, informaron las autoridades a medida que avanzan los operativos de búsqueda y rescate tras el siniestro. Decenas de heridos continúan hospitalizados, algunos en estado crítico, mientras equipos de emergencia y maquinaria pesada trabajan para recuperar cuerpos y asegurar el área. El gobierno español declaró 3 días de duelo nacional y adelantó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del choque y descarrilamiento. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte desde el Noticentro 1 Televista. En Cartagena continúan las buenas noticias en relación a los escenarios deportivos. Juan Carlos Rebollo informa desde la Heroica. Arranca el año en la ciudad de Cartagena con buenas obras y muy buenas noticias. La entrega del Parque Polideportivo de Vías de la Candelaria al suroriente de la ciudad de Cartagena es el inicio de lo que van a ser las obras
para el 2026. Entrega de un nuevo coliseo en la zona norte de Cartagena y varios escenarios deportivos en los corregimientos de la zona norte y también de la zona insular de Cartagena de Indias. Esto nos dijo el alcalde mayor de Cartagena, Dumec Turbay Paz. Sí, hablando de fútbol, podemos decir que arrancamos el segundo tiempo ganando, ¿no? Con los 3 puntos en el bolsillo. Ahora toca mantenerlo, administrarlo y si podemos aumentar la ventaja mejor. Tenemos una ventaja, ¿no? Estamos entrenados, conocemos la cancha, el equipo se conoce, ya hay pequeñas sociedades dentro del equipo de gobierno, lo que augura y plantea pues que va a haber una actividad de trabajo muchísimo mayor. Fíjense todo lo que les conté de enero y se me quedaron 10 cosas más por decir. No los quería aburrir ni los quería exagerar, pero enero va a ser fantástico. Pero eso sí, recuerden lo que les dije, que para el 2026, si nos había ido bien en el 2025, en el 2026 lo mejor estaba por venir. Así que así va a ser el año, Dios mediante, con vida y salud. Vamos a presenciar un año lleno de grandes noticias, de grandes realizaciones, de sueños hechos realidad y lo más importante, una ciudad que se transforma para bien. Buenas noticias y mejores escenarios para Cartagena de Indias. Desde Villas de la Candelaria, al suroriente de la Heroica, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. ¡Atención, mi gente! En toda Curramba suena Michel. Suena Michel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Las reinas populares del Carnaval de Barranquilla también viven y gozan la fiesta y desde ya se preparan para llevarse la tan anhelada Corona 2026 y dejar el nombre del barrio en alto. El Carnaval de Barranquilla sigue renovando su espíritu comunitario y en 2026 el reinado popular se perfila como uno de los símbolos más vivos de esta identidad colectiva. Este año 40 reinas de distintos barrios de la ciudad se postulan para la corona, representando sectores tradicionales como Barrio Abajo y Rebolo, comunidades como La Luz y Simón Bolívar, llevando la fiesta directamente a sus territorios. La nueva soberana de los barrios no solo llevará la corona y el cariño de su gente, sino también las llaves de su propio apartamento, un reconocimiento que trasciende lo ceremonial y se convierte en una promesa de bienestar. El Carnaval de Barranquilla tiene un propósito muy claro, que es reconocer a quienes hacen la fiesta. Nosotros por años hemos trabajado en hacer que esta fiesta sea más grande. Cada una de ellas representa el corazón del barranquillero en cada una de las esquinas de esta ciudad. Las candidatas cumplen con una agenda real que incluye actividades comunitarias, pruebas culturales, desfiles y encuentros con sus barrios, reafirmando el sentido social y cultural del certamen. La entrega de las llaves será el 16 de febrero en la Plaza de la Paz, durante el acto público de elección y coronación, en medio del ambiente carnavalero que ya se vive en cada rincón de la ciudad. Así, el Reinado Popular reafirma su papel como una plataforma cultural que no solo celebra la tradición, sino que apuesta por el presente y el futuro de quienes guardan la fiesta en el corazón de Barranquilla. Soy Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y esto es una invitación a todos para que estén sintonizados en Noticentro 1 Televista y que vivan conmigo este carnaval del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza. ¡Atención! En toda Curramba suena Michel. Suena Michel. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Carnaval de calidad y excelentes precios en carnes Santa Cruz. Carne de res, cerdo, pollo y pescado. Embutidos marca propia. Carne Santa Cruz. Primero lo mejor. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario.
Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. El Departamento del Atlántico arranca su agenda oficial de carnavales de la iniciativa La Ruta de la Tradición, con el ceremonial de la muerte en el municipio de Soledad. El ceremonial de la muerte se ha convertido en un pilar fundamental de la identidad cultural del municipio de Soledad, al fusionar historia, arte y simbolismo en un espectáculo que año tras año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales. El Carnaval del Atlántico 2026 iniciará oficialmente su agenda cultural con la versión 28 del Ceremonial de la Muerte, una de las manifestaciones patrimoniales más emblemáticas del Caribe colombiano, que se realizará hoy martes 20 de enero en Soledad como punto de partida de la Ruta de la Tradición departamental. El Ceremonial de la Muerte tiene dos componentes: el plato fuerte, que es el carnaval, el Ceremonial de la Muerte infantil, que parte del cuartelillo del hipódromo y termina aquí en la Plaza Mayor de Soledad. Después viene el asalto de la Casa de la Reina, después viene el desfile de la Reina con todas las muertes fierosas del cuartelillo del hipódromo y culmina aquí en la Plaza Mayor de San Antonio de Soledad, donde se da el plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte? El plato fuerte es que la Reina combate con los diablos, la Reina combate con las muertes y al final ella triunfa, porque aquí el Ceremonial de la Muerte no es una alegoría a la muerte, sino una alegoría a la vida. Y ella, como encarna la vida, triunfa sobre todas las muertes. El evento iniciará a las 4 de la tarde y contará con la presencia de las reinas de los municipios del departamento, las reinas populares, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, la reina de la 44, Sharon Hurtado, y los reyes de la comunidad diversa. El desfile será encabezado por la reina del Carnaval de Soledad, María Paula Maya, y contará con la participación aproximada de 2.500 personas, entre danzantes, actores, adultos mayores y colectivos culturales. Valentino Garibani, el legendario diseñador italiano conocido como el emperador del color rojo, falleció ayer en Roma a los 93 años, dejando una huella imborrable en la historia de la moda. Durante más de 4 décadas, Valentino no solo consolidó un estilo elegante y atemporal, sino que elevó al icónico rojo Valentino, un símbolo de sofisticación y glamour mundial, convirtiéndose en un referente absoluto de la estética y el diseño internacionales. Desde sus inicios, forjados entre Milán y París, hasta su retiro en 2007, el diseñador transformó el rojo en un emblema cromático capaz de contar historias de pasión y elegancia. Hoy, su partida marca no solo el fin de una era en la alta costura, sino también el reconocimiento eterno a un maestro de la moda. Y esto fue todo por hoy en el Mundo Cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.